Bueno, vamos a ir empezando, ¿se oye? Porque bueno, se irá incorporando más gente, pero para ser un poquito puntuales. Hoy la formación durará 1 hora y media o así, más alguna pregunta que podéis ir haciendo. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Beatriz, llevo todos los temas de comunicación, de innovación y emprendimiento, y mi compañera Elena es la que lleva formación, pero sigue de baja y seguirá bastante de baja porque está embarazada. Así que ya me veréis a mí y alguna compañera más. Entonces nada, es Eduardo Roldán, es el director general de Mutualidad de la Ingeniería, y os va a hablar un poco de las responsabilidades de los socios de una empresa. Si tenéis cualquier pregunta, también para no estar interrumpiendo todo el rato, luego se la preguntáis. No sé si a lo mejor en mitad de la formación, si tenéis cualquier duda, se lo decís también. Luego, por último, he ido pasando la hoja de las firmas. Quien no hayáis firmado, que siga pasando por ahí, si no, luego al final la dejo aquí y firmáis, ¿vale? Así que nada, yo os dejo con él. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias al programa de Actúa UPM por darnos la oportunidad un poco de dar esta clase de formación y de presentarnos. Mi nombre es Eduardo Roldán, correcto, soy el director general de Mutualidad de la Ingeniería, y os voy a hablar un poco de lo que es las responsabilidades, es cierto, del socio administrador de una startup, en general de una empresa, pero también digamos que eso va a ser un punto intermedio entre otros dos puntos, que básicamente va a ser unas breves pinceladas sobre cómo organizar una sociedad, una empresa, ¿vale? Que de ahí se derivan un poco las responsabilidades, y luego finalmente cuál es vuestro papel o vuestra fiscalidad, vuestro régimen de contratación y vuestras obligaciones, digamos, ya más de calle, fiscales, laborales, mercantiles, como administradores y como trabajadores de una empresa. Y este conocimiento que tenemos nosotros en Mutualidad de la Ingeniería, luego os comentaré conforme os esté realizando la presentación de esta sesión. Nosotros desde la Mutualidad tenemos ese conocimiento porque tenemos una posibilidad que es muy poco conocida, que es la de que aquellos ingenieros, digamos, que son socios, administradores o en general que ejercen la profesión por cuenta propia, tienen la posibilidad de elegir la seguridad social o bien elegirnos a nosotros, ¿vale? Es algo poco conocido y que es, digamos, poco habitual, porque la mayor parte de las profesiones no tienen esa posibilidad, es decir, o vas a la seguridad social, ya estés trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia, o no hay más opción. El caso es que al final muchos ingenieros están cotizando con nosotros, y todo lo que es la problemática del que monta una empresa o el que tiene un estudio técnico o el que tiene una consultoría o el que hace de asesor, en general el que ejerce por cuenta propia, pues al final nosotros acabamos conociendo mucho la problemática de en concreto ese ingeniero, y es por eso que después de una serie ya de años, digamos, teniéndolos como clientes, vamos a decir, pues nos han volcado muchas dudas, mucho de su problemática, y es por lo que igual pues nosotros somos conocedores de esa problemática, ¿no? Entonces, como os decía, en primer lugar os voy a hablar de cómo organizar una empresa, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando el ingeniero quiere montar una empresa y quiere cotizar con nosotros, lo primero que nos pregunta, ya tiene alguna cierta idea, pero nos dice: oye, mira, yo ya voy a facturar y hasta ahora no voy a montar una empresa, pero ahora ya sí que no me queda más narices que constituir y montar una empresa, y me han dicho que hay un montón de posibilidades y un montón de formas de hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Por cuál elijo? Bueno, pues esa es la primera pregunta que se tiene que responder alguien cuando va a montar una empresa. Es verdad que estamos en un punto que no es el del emprendedor, digamos, que está pergeñando la idea, sino que ya llega un punto en que la idea, digamos, que chuta, la idea empieza a tener éxito, la idea se vende, empiezas a tener ventas y tú incluso quieres tener un sueldo y tienes que facturar. Entonces ya sí que no hay más narices que montar una empresa, porque digamos que todo eso se tiene que legalizar. Entonces estamos en ese punto, ¿vale? No es el punto, digamos, súper incipiente de un emprendedor en el que lo que está es intentando descubrir cuál es la idea, cuál va a ser el objeto social de su empresa, con él y con otros dos amigos. No, estamos en un punto en el que ya hay ventas, ya hay que facturar, ya hay que montar una empresa, ¿vale?
Y antes de entrar en ese punto, lo que sí que os quería decir es que el emprendedor que está en ese momento, que está ya a punto de montar una empresa porque su idea ve que empieza a tener éxito y que tiene que facturar, que tiene que vender, tiene una característica muy especial respecto del resto de empresarios y respecto del resto de trabajadores. Y es que en su persona se aunan tres condiciones. El mismo socio emprendedor que monta una empresa es propietario de su empresa, porque cuando vaya a montar una empresa, y ahora os diré qué distintas formas hay, él va a ir al notario y luego va a ir al registro mercantil y él va a constituirse como socio, él y otros dos amigos, vamos a poner por caso. Él es accionista y además accionista significativo, porque puede tener un 25, un 33% de la empresa. Pero a la vez, ese emprendedor, ese ingeniero que monta la empresa, normalmente se pone como administrador, porque administrador, luego lo veremos, es el que tiene, digamos, es el que pilota la nave y el que tiene que cumplir determinadas obligaciones y el que tiene determinadas responsabilidades, como luego veremos. Y también el ingeniero que monta, que es su empresa, dice: yo me pongo como administrador. Segunda gorra. Y la tercera gorra es que es también trabajador. Él va a su empresa y la gestiona y trabaja y habla con los clientes, muchas veces hace director comercial, director de operaciones. Es un trabajador con determinadas obligaciones como trabajador. Tercera gorra. Entonces, en vuestro caso, en general, el del emprendedor, que él y otros 2 o 3 amigos montan una empresa, es muy especial, porque es que es trabajador, es empresario y es administrador. Entonces, la primera pregunta que os decía, cuando monta una empresa, es ¿qué empresa monto? ¿Vale? Os recuerdo que estamos en un punto en el que ya hay ventas, ¿vale? La idea empieza a tener forma, tiene forma. El proyecto, la aplicación, lo que sea que se está vendiendo, se empieza a vender. Y si tienes que facturar, tienes que poner un CIF, tienes que poner un IVA y tienes que poner un importe de la venta. Y a quien se lo vendes, lo va a meter en su contabilidad, con lo cual eso tiene que estar declarado. Con lo cual, en ese momento, cuando la idea ya empieza a funcionar, hay que montar una empresa, no hay más narices. ¿Y qué empresa montáis? ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Bien. Entonces, hay muchas posibilidades, pero... Y una cosa, desde luego, que tenéis que tener cuando ya estáis en el punto de montar una empresa es tener, aparte de lo que yo os puedo decir para, digamos, que tengáis un esquema general de lo que es la película, tenéis que tener un asesor y alguien que un poco os dé luz según vuestro caso concreto. Pero cuando montáis una empresa, lo primero que hay que decidir es qué forma jurídica va a tener, porque puede tener muchísimas formas jurídicas. Formas jurídicas es cuál es el paraguas de mi empresa. Y normalmente lo importante, sobre todo si hablamos de una startup o de una empresa, digamos, que asume cierto riesgo, que es lo característico de una startup, tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada. Porque algo fundamental, y es que muchos negocios no acabarán en éxito, es que la responsabilidad de los socios como tales, en cuanto a las obligaciones que vaya a asumir la empresa, se limitan a lo que haya puesto el socio como capital social y no pasa a su patrimonio personal, salvo determinados casos que luego veremos. Y eso es muy importante. Cuando estamos montando una empresa que puede ir bien o puede ir mal, limitar mi responsabilidad a los 5.000 euros que haya puesto, a los 10.000 euros que haya puesto, a los 500 euros o a los 1.000 euros iniciales que haya puesto, pues es muy importante. Porque si no, la diferencia respecto de un ingeniero que no monta una SL, vamos a poner por caso, y que ejerce por cuenta propia firmando informes o peritajes o lo que sea, la responsabilidad es suya personalmente, contra su patrimonio personal, ¿vale? Entonces, lo primero e importante es que la empresa debe tener una responsabilidad limitada. Dentro de la responsabilidad limitada hay dos muy características y muy conocidas, que es sociedad anónima o sociedad limitada. Bien, el 90% de los emprendedores y de la gente que monta una empresa monta una sociedad limitada. Y esto tiene una razón de ser. Y lo normal, en el 95% de los casos, es que lo aconsejable sea una sociedad limitada. ¿Por qué una sociedad limitada? Es lo primero, antes de luego decir cómo voy a organizar mi empresa. Una sociedad limitada porque, a diferencia de una sociedad anónima, una diferencia, digamos, la más conocida es el capital social. Lo que yo tengo que desembolsar para montar una sociedad limitada son 3.000 euros. Punto. Ese es el capital mínimo. Puedo constituirla con mayor capital, con el que yo quiera,
Pero si quiero empezar por lo mínimo, con 3.000 euros es suficiente, con lo cual si somos 3 amigos, 1.000 euros cada uno, punto. En una sociedad anónima no, son 60.000 euros. Pero es verdad que lo que te exigen como desembolso inicial en una sociedad anónima es el 25% de ese capital mínimo, que en una sociedad anónima son 60.000, con lo cual son 15.000. No es tanta la diferencia en ese aspecto entre una sociedad limitada y una sociedad anónima. La diferencia realmente respecto de una sociedad limitada y una sociedad anónima es que desde el punto de vista de trámites burocráticos, que luego os daré algunas pinceladas, es mucho más sencillo una sociedad limitada. Y segundo, que en una sociedad limitada lo que tiene especial importancia, a diferencia de una sociedad anónima, no es tanto el importe del capital, sino las personas que lo constituyen. De tal manera que en una sociedad limitada está restringida la venta de participaciones y está restringido o tiene que estar controlado quiénes son las personas que forman parte del capital. ¿Eso qué significa a efectos de una startup, por ejemplo? Pues que las personas que forman parte inicialmente de ese capital yo las conozco, pero las que luego vayan a formar parte también las conozco. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay veces que una startup empieza a tener éxito y por lo que sea alguno de los socios fundadores quiere irse, ¿no? Vamos a suponer que somos 3 amigos, montamos la sociedad limitada y vamos a pachas, cada uno tiene un 33%, por lo que sea a uno de ellos le surge un trabajo en Londres y se tiene que ir. Y dice, oye, mira, yo tengo que vender mi participación porque ya no puedo seguir aquí, la empresa tiene pinta de que va bien, pero es que lo que me ha salido en Shanghái o en Londres, me tengo que ir. Y entonces voy a vender la participación, ¿a quién? A quien yo quiera. No, a quien yo quiera no. Entonces, es muy importante porque en una startup o en una sociedad que empieza y en la que son 2, 3, 4, 5, como mucho, gran parte del éxito depende del equipo humano. Entonces, si somos 3 y de pronto el que lo va a vender, porque se lo va a vender a no sé qué amigo, que será amigo suyo, pero a lo mejor no tiene, digamos, ese feeling, o no es la persona idónea para formar parte de esa empresa en la que solamente somos 3 y cada persona cuenta mucho. En una sociedad limitada, el primero que tiene opción para vender, o para comprar, perdón, la participación de quien se va son los propios socios que existen. Este matiz es muy importante, porque en una sociedad anónima no existe esa restricción a priori, de tal manera que el que se va lo puede vender a quien quiera. E inicialmente, digamos, tener un equipo cohesionado y saber, digamos, quién entra o quién no entra, y, digamos, poner una especie de veto es muy importante. Sobre todo, como os digo, en una empresa pequeña que empieza, que tiene visos de que tiene éxito, de que es muy importante el equipo humano, eso es importante. Esa es, a mi modo de ver, la diferencia fundamental entre una sociedad limitada y una sociedad anónima, ¿vale? Que en la sociedad limitada está muy restringido y controlado quién entra y quién sale. En una sociedad anónima, si se quiere, de alguna forma se puede restringir, pero de saque no me lo limita, ¿vale? En una sociedad limitada sí. Luego hay otras diferencias, como os decía, y es que en todo lo que hace referencia de trámites burocráticos, de los trámites para convocar una junta, de cómo constituir la junta de accionistas, que luego veremos, son muchos más sencillos, ¿vale? Pero a mi modo de ver, situándome, digamos, en los zapatos de alguien que ha montado una startup, esta diferencia que os comentaba es la más significativa y que determina que en una gran mayoría de casos lo adecuado sea constituir una sociedad limitada, ¿vale? Ahora, una vez se constituye la sociedad y decimos que la forma jurídica va a ser sociedad limitada, tenemos que decidir fundamentalmente 3 cosas. Y es, ¿cuáles van a ser los niveles de decisión? ¿Vale? Y conviene decidirlo en el primer momento, aunque solamente seamos 3 personas, porque en un momento dado esto va a empezar a tomar volumen. Y lo característico de una startup es que en un momento dado, cuando empieza a crecer, tiene éxito y necesitas una primera ronda de financiación, entran los inversores. Y cuando entran los inversores, normalmente lo que es impepinable es que van a entrar en el capital social, ¿vale? Con lo cual van a entrar en la junta, ahora veremos, ahora os diré lo que es. Y normalmente también van a pedir un asiento en el consejo de administración o en el órgano de administración. Con lo cual, aunque luego efectivamente la empresa va a ir mutando por su propio crecimiento, sí que es necesario tener una idea de cómo quiero organizar inicialmente la empresa, con independencia de que luego la tenga que ir cambiando, ¿vale? Y que no vaya, digamos, al albur de lo que me vaya diciendo un inversor o al albur de cómo vaya creciendo la empresa. Yo por lo menos tener una cierta idea de cómo la quiero organizar. Y básicamente hay 3 órganos en una empresa.
es la Junta de Accionistas, que es la Junta de Propietarios, es el órgano de administración, o el Consejo de Administración o administradores, y un tercer nivel, que es un tercer nivel ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que inicialmente, cuando una empresa se constituye por primera vez, si son muy pocos y apenas hay ventas, estos tres órganos prácticamente se confunden. De tal manera que el propietario es el administrador y el administrador es a su vez el ejecutivo. Pero eso no quita para que yo, por lo menos en estatutos o en el pacto de socios, más o menos tenga discernido qué tres órganos son, con independencia de que en un estadio muy temprano haya una confusión. Y yo, que soy accionista, soy administrador y a la vez soy ejecutivo, sea a la vez, digamos, esos tres órganos. La Junta de Accionistas, como decía, es la Junta de Propietarios, y estos son los que toman decisiones las más importantes. Un inversor, cuando la empresa vaya creciendo y haya una primera ronda de financiación, él lo que os va a pedir, al contrario de lo característico de una startup, es que el banco no os va a dar financiación, pero sí un socio inversor, una entidad de capital riesgo. Y lo que os va a pedir, no os va a pedir una cuota de intereses, normalmente. Lo que os va a pedir es una parte del pastel. Y una parte del pastel es una parte del capital, ¿vale? Y eso significa que va a ser un nuevo propietario. Luego va a entrar en la Junta de Accionistas. Y a partir de ahí, en esa Junta de Accionistas, es el que tiene el control último de la nave, ¿vale? ¿Qué significa el control último de la nave? Que las decisiones más importantes se toman ahí. No, digamos, las de gestión, pero sí las más importantes. De hecho, las decisiones que puede tomar, y eso está limitado por ley, o digamos taxativamente establecido por ley, que puede establecer la Junta de Accionistas, son básicamente dos tipos. Una, de tipo corporativo, que es me fusiono con otra empresa, transformo los estatutos y digo que voy a ampliar mi capital social, porque va a entrar un socio inversor. Eso lo aprueba la Junta de Accionistas, no lo aprueba el Consejo de Administración, que entre un nuevo inversor. Si entra un nuevo inversor y hay un cambio de capital social y un cambio de estatutos, digamos que es una transformación orgánica de la empresa, porque ya el capital, digamos, el motor de la empresa inicial ya no son los 3.000 euros, a lo mejor ya son 100.000. Eso se aprueba en la Junta de Accionistas. Son decisiones de tipo corporativo. Y también cuando haya que disolver la empresa, que luego lo veremos, que es una responsabilidad de los administradores. Y luego hay un segundo tipo de decisiones que son privativas de la Junta de Propietarios o Junta de Accionistas, que son las que tienen que ver con la gestión, pero a un nivel muy, muy alto. ¿Qué decisiones son las que toma la Junta de Accionistas y que tienen ese nivel alto? Pues básicamente de tres tipos. Una es la que aprueba las cuentas anuales. Las cuentas anuales es el resumen económico de la gestión que ha hecho el administrador. Eso lo aprueba la Junta de Accionistas. Es una forma de controlar la gestión, porque o lo apruebo o no lo apruebo. Y una sociedad en la que no se aprueban las cuentas anuales significa que algo va mal. Y eso lo hace la Junta de Accionistas. Segundo, es el que decide quién es el que pilota la nave. Es el que decide quién forma parte del Consejo de Administración o quiénes son los administradores, quienes le nombran o quienes lo quitan. Yo decido quién gobierna la nave, yo como accionista, como propietario de la empresa. Y en tercer lugar, apruebo igualmente quién audita las cuentas y otro tipo de decisiones que en estatutos nosotros, los que hemos fundado la empresa, decidamos que son determinadas materias que, aunque son de gestión, las decide también la Junta, ¿vale? Con lo cual, digamos que es la gestión de normal está delegada en el segundo nivel, los administradores o Consejo de Administración, pero la gestión en último lugar, lo que es el control de la gestión, la tiene la Junta de Accionistas, porque yo, sin más, decido quién lo administra o quién no, ¿vale? El segundo nivel, entonces, cuando yo constituyo una empresa, lo que sí puedo dentro de los estatutos es decir, oye, yo quiero, porque a lo mejor nos juntamos 4 ingenieros y decimos, oye, mira, no vamos a ser inicialmente, ahora lo veremos, pero lo característico es que no haya la figura del Consejo de Administración, sino que haya una figura de administrador, ¿vale? Cuando se monta inicialmente una empresa. Y si somos 4, a lo mejor lo que decidimos es, oye, no vamos a ser los 4 administradores. Nombramos a 2 o 1, que es el que administra y el que asume todas las obligaciones burocráticas y el que en último lugar tiene la representación de la empresa, ¿vale? Con independencia de los 4 gestionemos, pero al final figura uno como administrador.
Pero ese administrador, como luego veremos, tiene cierto poder. Entonces nosotros, cuando constituyamos una empresa, lo que podemos decir, oye, hay determinadas materias de gestión que tú como administrador no vas a decidir. Y eso lo pongo yo en estatutos. Y digo, mira, yo no solamente voy a aprobar las cuentas anuales, no solamente voy a decidir quién es administrador o quién no es administrador, sino además esta materia, por ejemplo, acuerdos comerciales de carácter estratégico, eso lo decide la Junta. De tal manera que aunque yo no sea administrador, eso me tengo que enterar porque lo tiene que aprobar la Junta de Accionistas. Ese tipo de cosas lo puedo poner yo en mis estatutos si yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero gobernar mi empresa o quiero organizar mi empresa así. Yo decido cómo se va controlando la empresa. El segundo nivel de control es el Consejo de Administración o administradores. Es, digamos, el órgano de administración, es el órgano de gestión, es el que pilotan a la nave. Es el que pilota la nave, pero por delegación de la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas ha dicho, tú vas a pilotar la nave, tú eres el administrador. Lo ha dicho la Junta de Accionistas, ¿vale? Pero efectivamente, una vez está nombrado el administrador o está nombrado el Consejo de Administración, él es el que pilota la nave, el que gestiona la empresa, el que prácticamente toma todas las decisiones de gestión, ¿vale? Por delegación de los propietarios. Y hay dos formas de pilotar la nave. La más conocida es el Consejo de Administración y otra, que es la normal, cuando se monta una empresa por primera vez, es la figura del administrador. Este, digamos, es el segundo nivel de control de la empresa. El primero, como decía, es la Junta de Propietarios, y donde yo si quiero en estatutos pongo que además de las decisiones que van por ley tiene que tomar otras, y el segundo nivel es el que gestiona la empresa. Pero en este segundo nivel y en este gestionar la empresa hay dos niveles de gestión. Un nivel de gestión estratégico y un nivel de gestión menos estratégico y más ordinario, más del día a día. ¿Por qué os digo eso? Porque normalmente hay un paralelismo entre Consejo de Administración y administradores y esos dos niveles de gestión, gestión estratégica o gestión ordinaria. ¿Por qué? Porque normalmente un Consejo de Administración, cuando se constituye como tal, así un órgano de administración dice, oye, pues mira, la gestión la vamos a delegar en lo que es un Consejo de Administración. Y un Consejo de Administración es un órgano colegiado, en el que no hay una persona, ni dos, ni tres, tiene que haber por lo menos más de tres. Y se toman las decisiones normalmente por mayoría. Vale. Normalmente el Consejo de Administración toma decisiones estratégicas, decisiones de gran calado, son decisiones de gestión, de decir cuál es nuestro plan estratégico, dónde vamos a crecer, dónde vamos a poner los mayores recursos, cuál va a ser el presupuesto de este año. Y hay otro nivel de gestión que es el del día a día, el que realmente tiene el control de la empresa, ¿vale? En un Consejo de Administración normalmente este segundo nivel lo delega. Lo delega normalmente o a un consejero delegado o a una persona externa al Consejo de Administración, que viene a ser la figura de un director general externo al Consejo de Administración, ¿vale? Mientras que si no estamos en un Consejo de Administración y estamos en la figura de administradores, normalmente coincide con lo que es una empresa pequeña y el propio administrador es el que asume esos dos niveles de gestión, tanto estratégico como ordinario. Él hace de todo. Cuando una empresa pequeña empieza, los tres ingenieros que se ponen como administradores hacen de todo. No delegan a su vez a un director, no, ellos hacen de todo. Normalmente en las empresas pequeñas se empieza gestionando bajo la figura del administrador, que es el que tiene todos los poderes. No distingo si yo apruebo el plan estratégico o si decido a quién contratar o si decido con quién firmar. Yo lo decido todo. Esa es la figura del administrador. Y dentro de los administradores hay dos posibilidades. Pueden ser solidarios o mancomunados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, y es importante como luego lo veremos, es que el administrador solidario tiene la capacidad de decidir como si fuera el único que gestiona la empresa. Y el otro administrador solidario se ve arrastrado por las decisiones que tome ese, y a la inversa. Cualquiera de los dos tiene decisiones sin tener que contar con el otro. Solidarios es que yo me solidarizo con las decisiones de gestión que toma el otro. Los dos tienen un poder de firma total. Eso significa que hay que tener una confianza muy grande el uno en el otro, ¿vale? Todo esto es importante cuando se monta una empresa, porque hay que tenerlo en cuenta. Al final las cosas se firman, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que si los dos somos administradores solidarios, lo que tú firmes es como si lo firmara yo. Entonces yo tengo que tener mucha confianza en ti y tú en mí. La otra figura es la del administrador mancomunado.
El administrador mancomunado igualmente se gestiona bajo una sola figura, que es el administrador, pero en este caso es necesario la firma de los dos para cualquier acuerdo, ¿vale? O sea, queremos firmar y contratar a una nueva persona, pues tenemos que firmar los dos. Queremos contratar, queremos hacer un acuerdo comercial, pues es necesario que firmemos los dos. Esto supone menos agilidad en la empresa, porque es necesario que estén los dos o que se pasen la firma en un momento dado, pero hay más control, porque yo como administrador sé siempre qué es lo que se está firmando. Lo normal es que inicialmente se empiece bajo la figura del administrador. En unas empresas pequeñas todo el mundo hace de todo, pero normalmente cuando entra la figura del inversor, normalmente cuando la empresa empieza a tener éxito y vais a una ronda de financiación y efectivamente os dan financiación, 100.000 euros, 200.000 euros o 1 millón de euros, una de las exigencias va a ser, no solamente os voy a pedir una parte del pastel, te voy a decir que me des un 15% del capital, o un 20%, un 10%, será parte de la negociación, sino que te voy a pedir que ya no me vale la figura del administrador. Ya no me vale que tú vayas por ahí firmando lo que tú quieras. Vamos a montar un consejo de administración. Y es donde la empresa ya hay una primera mutación de la empresa orgánicamente. Los estatutos cambian y dicen, ya no se administra, el segundo nivel ya no está gestionado personalmente por personas, cada uno con poder de firma, sino que montamos un órgano colegiado. Y normalmente el inversor te va a decir, yo quiero un asiento, ahí, contigo. Y entonces, los que eran dos administradores solidarios pasa a haber un consejo de administración y se sienta al lado el socio inversor. Y hay veces también que suele acompañarse de determinadas cláusulas de veto. Normalmente el socio inversor dice, pues mira, cuando estemos hablando de no sé qué historia, o tenéis mi voto favorable o si no, no se vota. Todo eso viene en el pacto de socios, ¿vale? Te va a exigir determinadas cuestiones, normalmente de voto, sobre determinadas cuestiones, tanto de él asegurarse la venta de la participación cuando la empresa empieza a tener éxito y él quiere hacer una plusvalía y quiera salirse, quiera vender, como lo que es asegurarse determinadas decisiones de gestión. Entonces eso en el pacto de socios vendrá. Una de esas decisiones o uno de esos tipos de veto viene en tanto como propietario, porque dirá, yo puedo vender o tú no, si yo considero que hay un fondo que le interesa a nuestra empresa, pero exige que compre el 100%, y yo tengo solamente el 15%, te puedo exigir a ti, si es una oferta muy buena, que todos vendamos la participación. Y ese veto es en tanto que propietario, es un veto en las decisiones de la Junta de Accionistas. Pero también te lo puede meter el veto en el Consejo de Administración, es decir, no solamente vamos a formar ahora un Consejo de Administración, las decisiones estratégicas se van a decidir en el Consejo de Administración y vamos a estar todos enterados de lo que se decide, sino que además, cuando se decida según qué asuntos, tú vas a tener que contar con mi voto favorable. Sea como fuere, lo normal es que cuando entra un socio inversor se cambie de la figura de administrador a la de Consejo de Administración. La diferencia fundamental es que no toma la decisión una persona, toma la decisión el Consejo de Administración. En Telefónica no se dice que ha tomado la decisión el presidente, la decisión la ha tomado el Consejo de Administración de Telefónica. Luego, el Consejo de Administración tendrá un régimen de mayorías y un régimen de voto, pero lo toma el Consejo de Administración. Eso le permite al socio inversor o todo el mundo está enterado de las decisiones estratégicas. De alguna forma se empieza a profesionalizar más la empresa. Sí que es cierto que este segundo nivel de gestión, que es el Consejo de Administración, normalmente, como os decía, va acompañado de un nivel ejecutivo, es decir, donde antes el administrador hacía de todo, ese mutar la empresa y montar un Consejo de Administración, a su vez, lo que supone es que vamos a decidir o vamos a distinguir dos tipos de decisiones, las estratégicas, que se toman aquí en el Consejo de Administración, y las de carácter técnico, que a lo mejor tú, que estabas como administrador, ahora estás como consejero delegado y te dejo que, digamos, que sigas gestionando el día a día. Pero el día a día, cuando se tenga que tomar algo importante, decisiones estratégicas, vamos al Consejo de Administración, ¿vale? Normalmente esa es la mutación normal en una empresa. Y el tercer nivel es justo el nivel ejecutivo. Es el nivel el que gestiona el día a día la empresa, ¿vale? Que ese puede ser o un consejero delegado, lo que os decía antes, es decir, se monta un consejo de administración y se dice, vale, para las decisiones de gestión estratégica lo decidimos aquí, pero las de gestión ordinaria, el consejero delegado, alguno de los que estáis aquí sentados, son los que van a tomar las decisiones. O bien contratamos a alguien de fuera, un CEO,
profesional, uno de fuera, y es el que va a figurar como director general y el que nos va a gestionar la empresa. Ese es el tercer nivel de gestión en una empresa, ¿vale? Y esto entronca directamente con lo que es la segunda parte de lo que sería la sesión de hoy, que es el régimen de responsabilidades de los administradores. El régimen de responsabilidad es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso os afecta a vosotros directamente como administradores de vuestra empresa, ¿vale? Lo normal es que montáis una empresa y vosotros inicialmente en el registro mercantil vais a figurar como administrador, o bien en ese mutar de la empresa que os decía y se forma un consejo de administración, vosotros vais a figurar como consejeros. Entonces, ya sea la figura del administrador o ya sea la figura del consejero, la ley lo que le dice es que tú tienes muchas responsabilidades. Y ojito con lo que haces, porque según el daño que cause tu negligencia, eso va a ir directamente a tu patrimonio. Aquí ya no hay sociedad responsabilidad limitada. En el régimen de responsabilidades de consejeros y administradores no vale lo de sociedad responsabilidad limitada. Como hayas metido la pata por ser negligente y por no conocer determinadas cosas que se supone que deberías de conocer, no me vale con que tú has puesto solamente 1.000 euros en la empresa. Si el daño que has causado es X, el que sea, voy con tu patrimonio personal. Te embargo el piso, las cuentas, lo que sea, respondes tú con tu patrimonio personal. Por eso hay muchos socios inversores que cuando entran en una startup no todos entran en el consejo de administración. Hay muchos que lo que dicen es: yo quiero un trozo del pastel, yo quiero un 15% de tu capital social, ya veré yo qué decisiones. Ahora cambiamos los estatutos, decimos qué decisiones se tienen que tomar en la Junta, aunque sean decisiones de gestión, no lo va a tomar el Consejo de Administración, va a ir ahí a la Junta. Y yo no me siento en el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque, hostia, hay mucha responsabilidad. No todos los socios inversores entran en el Consejo de Administración, ¿vale? Y normalmente es por esto, porque ellos saben que hay otras formas de controlar la empresa sin pringarte tanto, ¿vale? Porque una startup o una empresa, digamos, que empieza a crecer, empieza a firmar deudas, créditos, empleados, tal y cual y pascual, maneja mucho dinero. Y en un momento dado puedes montar un agujero importante. Y según sean las causas de ese agujero, alguien puede decir: oye, eso es responsabilidad tuya. Eso no es un tema de gestión de que la empresa ha ido mal. No. ¿Vale? Por eso, desde hace aproximadamente 10-15 años, es raro la empresa mediana a grande que el Consejo de Administración no tiene una póliza de responsabilidad civil que cubre la responsabilidad del Consejo de Administración. Es raro hoy en día que no haya una empresa que no lo tenga. Desde luego las que son medianas ya empiezan a ser un poquito más grandes, o las grandes todos lo tienen, y con unos capitales asegurados impresionantes. Y a las pruebas me remito de lo que muchas veces sale en prensa, ¿vale? Porque esos van directamente con el consejero. Lo que pasa es que cuando alguien sabe que detrás del Consejo de Administración o del administrador hay una aseguradora, normalmente disparan contra el administrador, contra el consejo y contra la aseguradora, porque saben que la aseguradora responde. ¿Cuál es el régimen de responsabilidades de un administrador? Porque el administrador, os recuerdo, el Consejo de Administración es el que maneja la nave, por delegación de los propietarios, con lo cual los propietarios tampoco son responsables, porque los propietarios han dicho: te delego a ti los mandos de la nave. Por eso la norma y la ley dice: pues entonces tú vas a tener la responsabilidad, ¿vale? Y puedes tener una responsabilidad por acción o por omisión. Y básicamente hay dos regímenes de responsabilidad: un régimen de responsabilidad civil, que es un daño que has causado básicamente por negligente, por no conocer normas básicas de funcionamiento y de gestión, o bien un régimen de responsabilidad no civil, sino penal, ya porque tú es que has metido la mano en la caja. Entonces ya esto es otra cosa, ¿vale? El régimen de responsabilidad civil, ¿vale? El régimen de responsabilidad civil es una responsabilidad que tiene el administrador cuando se dan dos circunstancias. Una: tío, lo has hecho mal, lo has hecho rematadamente mal, esto no es porque un tema de gestión que ha ido mal, sino que tenías que hacer determinadas cosas que eran básicas, de carácter básico, y no lo has hecho.
y ha causado un daño. Luego, cuando hay esa relación de causalidad, ese daño te es exigible a ti, ¿vale? Es verdad que esa responsabilidad se exige cuando yo he incumplido cosas de carácter básico. ¿Qué es de carácter básico? Pues la norma lo que viene a decir es cuando yo no he sido diligente en el cumplimiento de determinadas obligaciones, ya sea burocráticas o de gestión, o bien cuando he sido desleal. Desleal se entiende básicamente cuando hay conflicto de intereses y yo he hecho la competencia a mi propia empresa, porque me interesaba, ¿vale? La negligencia básicamente es porque yo no he cumplido determinadas obligaciones legales básicas, ¿como qué? Como convocar la Junta para que apruebe las cuentas anuales. No puede ser que una empresa esté permanentemente sin aprobar sus cuentas anuales. ¿Por qué? Porque lo mismo resulta que la empresa está en pérdidas, yo como administrador no he convocado a la Junta para aprobar esas cuentas y llevamos 5 años sin que nadie se entere con pérdidas una detrás de otra. Entonces, es responsabilidad mía no haberlo comunicado a la Junta de Accionistas, no haber formulado cuentas que sepan que hay pérdidas y que lo aprueben. Porque si lo hubieran sabido, a lo mejor no lo aprueban y me cambian a mí de administrador. Luego alguien puede decir, tío, es que si lo llego a saber, yo esas cuentas no las apruebo. O si las apruebo, es que lo siguiente que hago es que te cambio a ti. Y si resulta que hablamos de unas pérdidas de 100.000 euros, digo, pues esos 100.000 euros tú me los debes. Y entonces lo que hace la sociedad es que ejerce una acción de responsabilidad civil, la propia sociedad como persona jurídica, contra el administrador. ¿Por qué? Porque es un deber básico. Un deber básico es formular las cuentas anuales, que es, digamos, el resumen económico de mi gestión como administrador, someterlo a la Junta para que lo apruebe o no. Hay otras obligaciones de tipo legal que también son básicas, que es todo lo que se debe a declaraciones fiscales, declaraciones sociales. Por eso, cuando se monta una empresa y empieza a tener un cierto volumen, conviene tener un cierto asesor para que determinadas cuestiones que el asesor considera que son básicas y no siempre son conocidas, que os lo transmita, ¿vale? Porque puede tener una repercusión. Básicamente declaraciones fiscales, ¿qué pasa si no estoy presentando el IVA o el impuesto de sociedades? O no hago una declaración trimestral de la cotización de mis trabajadores. Resulta que estoy dejando de ingresar. No hablamos de errores. No hablamos de que yo haga la declaración del impuesto de sociedades y que en lugar de declarar haya habido un fallo y en lugar de salir a declarar 100.000 euros y en vez de 100.000 yo he puesto 50.000. Eso es un error, eso no es una dejación clara de mis funciones. Estamos hablando cuando tú de forma sistemática y recurrente no estás cumpliendo obligaciones básicas, ¿vale? Obligaciones básicas que al incumplirlas tiene un daño a la empresa, ¿vale? Esto segundo es importante porque hay un daño a la empresa, o a los accionistas o a terceros, ¿vale? Y luego hay obligaciones de gestión básica. O sea, tú no puedes en una empresa que está en pérdidas estar asumiendo operaciones de riesgo claro y evidente, ¿vale? Es decir, no hablamos de que haya una operación fallida, de que haya un acuerdo comercial y el acuerdo comercial no haya ido bien, no. Estamos hablando de una empresa que está con pérdidas y yo me dedique a asumir obligaciones o deudas por importe totalmente inasumible, ¿vale? Eso el accionista cuando se entera a posteriori dice, coño macho, que me has metido aquí una deuda de 1.000.000 de euros y tío, y vamos de pena. ¿Cómo firmas esto? ¿Vale? Estamos hablando no de que, porque la gestión puede ir mal, evidentemente, estamos hablando de cosas que denotan una dejación total de tus obligaciones básicas, ¿vale? Y eso es cuando la empresa va, digamos, en una situación normal. Hay veces, cuando la empresa va en una situación mala, es decir, que entra en pérdidas, a un nivel que es necesario su disolución, el administrador entonces asume obligaciones extra, ¿vale? Es decir, esas obligaciones básicas que os decía es cuando una empresa está en situación normal. Cuando una empresa está en situación que va para abajo, y va para abajo es que empieza a tener pérdidas a un nivel que la ley lo que te dice es, oye, tienes que cerrar. Si tú no convocas la Junta para cerrar y resulta que la empresa sigue asumiendo pérdidas, eso se te imputa a ti por haber hecho esa dejación, ¿vale? Es decir, tío, tú tendrías que haber convocado a la Junta, decir que las pérdidas superan un determinado límite como para o bien disolver
o bien pedir más capital, o bien pedir a lo mejor un concurso de acreedores o cosas de este tipo. No puedes callarte y no decir nada, ¿vale? En definitiva, es una amalgama de obligaciones de carácter básico y que es necesario que conozcáis, ¿vale? Por lo menos, sobre todo cuando la empresa empieza a tener un cierto volumen, empezáis a interactuar y a hacer operaciones, ¿vale? Tenéis que saber por lo menos cosas de tipo burocrático básico, como es todo lo que hace referencia a cuentas anuales, a convocatorias de juntas, a declaraciones a Hacienda, a este tipo de cosas, que alguien nos informe y que vosotros como administradores sois los que tenéis la última responsabilidad, no es el propietario, sois vosotros como administradores, el que figure como administrador o como consejo de administración. Y luego tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal ya estamos en otra historia. O sea, aquí no es por desconocimiento. Aquí es que se ha metido la mano en la caja, ¿vale? Os ha hecho, digamos que os habéis favorecido de información para favoreceros a vosotros en contra de la empresa, cuando habéis firmado determinadas operaciones con clientes que no teníais que haber firmado, pero porque eso os beneficia a vosotros, ¿vale? Lo típico en los bancos era cuando se daban créditos a empresas que no se tenían que haber dado créditos, ¿vale? Pues porque era el amiguete mío y por otro lado pues él me daba otra cosa, ¿vale? O bien cuando directamente se mete la mano en la caja, pues esto ya es dolo, esto ya es responsabilidad penal, esto ya es pena de prisión, multa y demás, ¿vale? Ese es el régimen de responsabilidades y sobre todo, por lo primero que os decía, por la responsabilidad civil, es por lo que, sobre todo cuando la empresa empieza a tener un volumen de operaciones, empieza a interactuar con muchos acreedores, empieza a tener trabajadores, empieza a tener una serie de empieza a tener movimiento y deudas, el Consejo de Administración normalmente se cubre con una póliza, ¿vale? Porque, como os digo, esa responsabilidad no se limita a lo que hayáis puesto en el capital, va contra vuestro patrimonio, y contra vuestro patrimonio es que os embargan las cuentas, la casa, el coche, todo. Régimen laboral y fiscal, vale, entonces ahora ya estamos en la tercera gorra, ¿vale? Digamos que la primera gorra que os habéis puesto es yo fundo la empresa, la constituyo, y yo como propietario tengo que ir al notario, luego al registro mercantil y decir en estatutos cómo va a ser mi empresa. ¿Qué potestades va a tener la junta de accionistas? ¿Voy a montar un consejo de administración? ¿No voy a montar un consejo de administración? ¿Vamos a ser administradores solidarios, administradores mancomunados? ¿Qué decisiones va a poder tomar cada uno? ¿Quién va a ser el CEO? Vale. La otra gorra es, si resulta que yo soy administrador, tengo que conocer determinadas obligaciones que tengo. Sobre todo si la empresa empieza a ser grande, tengo que conocerlas, ¿vale? Y tengo un régimen de responsabilidades que tengo que conocer. Y la tercera gorra es que yo además trabajo en mi empresa. Es que yo voy todos los días y me lo curro, porque es que es mi empresa. Y si sale bien esto, pues doy el pelotazo. Entonces me lo curro y estoy ahí trabajando y soy el director comercial o el director general o el director de operaciones o tengo un nivel ejecutivo. Vale, pues entonces soy trabajador. O sea, a ojos de la ley, cuando yo hago eso, soy un trabajador especial porque estoy en mi empresa, ¿vale? Y entonces tengo obligaciones fiscales y laborales, pero son especiales. No son iguales que el resto de trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador normal de Repsol, el director comercial de Repsol, va a Repsol y no tiene nada que ver con Repsol, desde el punto de vista orgánico, ¿vale? Es el director comercial, punto pelota. Tiene unas obligaciones laborales, unas obligaciones fiscales, que en algunas cosas se parecerán. Pero vosotros, cuando os reunáis y decís, mira, tú vas a ser el director comercial y tú, mira, pues tú, Pepe, tú vas a ser el de operaciones, que a ti se te da bien todo esto, vale. Yo voy a trabajar en mi empresa, no es como Repsol. Entonces la norma dice, tío, tú no eres un trabajador normal, tú vas a tu empresa, tío, o sea, ese régimen de protección que hay para el común de los trabajadores, no sé si a ti te lo tengo que dar, porque es que tú eres propietario y trabajador, es que tú puedes hacer aquí un poco de amaño. Que el director comercial de Repsol no va a hacer amaño, si le despiden pues porque querrá el de arriba y punto pelota. Pero es que tú eres tú mismo el que tú decides sobre ti, tío, es distinto. Pero a la vez eres trabajador. Y aquí todo el mundo que trabaja cotiza y paga Hacienda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vuestra propia empresa, trabajar en vuestra propia empresa tiene una serie de peculiaridades importantes, ¿vale?
¿Cuáles son las peculiaridades? Pues desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista fiscal. Entonces, aquí depende en concreto cómo vais a tributar y cómo vais a cotizar, ¿vale? Y dónde y cómo poner vuestro sueldo, si os queréis poner sueldo, depende de muchas cosas, ¿vale? En general, sois especiales porque vais a vuestra empresa. Pero a la hora de concretar exactamente cómo tenéis que pagar todo este tipo de cosas, depende de una serie de preguntas. Depende de qué tipo de sociedades, básicamente es empresarial o es de carácter profesional. En vuestro caso, si es una startup, normalmente va a ser empresarial, no va a ser profesional. Ahora os diré las diferencias. También depende de, oye, ¿tú eres administrador o es tu amigo el que se ha hecho administrador y tú no eres administrador? O tú estás en el consejo de administración. ¿Estás o no estás? Y la tercera pregunta que te hacen es, vale, esta es tu empresa, pero ¿a qué nivel es tu empresa? O sea, ¿qué porcentaje tienes tú de la empresa? Entonces, cuando vas contestando cada una de esas preguntas, te dicen, vale, pues tú vas a pagar esto, tu contrato es este, tu cotización es esta. Básicamente depende de esas preguntas. En cualquier caso, eso no se lo van a preguntar a un trabajador normal. Os lo van a preguntar a vosotros por ser quienes sois. Entonces, vamos a suponer, la casuística es variada, ¿vale? Vamos a suponer el caso, digamos, más, el que inicialmente será más habitual en una startup o una empresa que empieza. Y es que tú eres administrador, o sea, tú lo montas con otros dos amigos, cada uno de los tres tenéis el 33% del capital, los tres os ponéis como administradores solidarios, es decir, mira, los tres tenemos poder de firma, ¿vale? Y a la vez tenéis labores ejecutivas, ¿vale? Uno es el director de operaciones, otro es el director comercial y otro es el director financiero o lo que sea. Tiene labores ejecutivas los tres, ¿vale? Bien. Si estamos en este caso, dices, bueno, yo ¿me tengo que poner sueldo o no me tengo que poner sueldo? ¿No? Porque es muchas veces una pregunta, dice, oye, es que estamos empezando, tío. Yo es que aquí vengo, yo no quiero, si no, no busco ningún sueldo, ¿vale? Inicialmente no es necesario, ¿vale? No es necesario, es decir, el cargo de administrador puede ser gratuito o retribuido, tú decides. Tú decides, no es necesario que me tengo que poner algo para yo cobrar, para que estoy en la empresa, no. Joder, es que yo de momento estamos haciendo aquí el esfuerzo y tío, estamos tirando a ver si esto tira y no queremos aquí sacar nada, aquí estamos, vale. Entonces lo tenéis que poner en los estatutos, tenéis que poner el cargo de administrador es gratuito. Y el cargo de administrador en tanto que persona, no un consejo de administración, estamos hablando de administrador, una persona física. Ese abarca tanto las labores propias del administrador, las responsabilidades que os decía antes, como las labores, vamos a decir, del director general o director ejecutivo de una empresa, ¿vale? Por todas esas labores se supone que es gratuito. No puede ser unas gratuitas y otras no. O sea, si tú cobras por algo, lo tienes que poner en los estatutos. Si tú decides que todo es gratuito, lo pones en los estatutos. Es posible, pero tiene que venir en los estatutos, ¿vale? Porque si tú no dices nada, estás cobrando y luego te pilla Hacienda, te pone multa y además eso no es gasto deducible. Cuando tú estás haciendo la declaración de tu empresa, tú vas a poner como gastos deducibles, oye, pues mira lo que yo he cobrado, porque es sueldo. Lo que ha cobrado el otro es gasto deducible, te va a decir Hacienda, no. Tendrías que haber dicho en los estatutos que era remunerado, y ahí ponía que era gratuito, aparte de una sanción. Pero el hecho significativo es que si vosotros queréis que sea gratuito, puede ser gratuito. Vale. Vamos a poner el caso de que la empresa empieza a tener ventas, empieza a funcionar, y dices, tío, macho, yo creo que aquí ya vamos a ponernos un sueldo, ¿vale? Venga. Entonces, cambié los estatutos y dice, oye, mira, pues va a haber un sueldo por administrador, un sueldo que comprende todo, tanto mis labores, vamos a decir, de administrador en tanto que, vamos a decir, órgano deliberante y cumplidor de determinadas obligaciones legales, como de director general, ¿vale? Tenéis que poner el sistema de remuneración, es decir, en los estatutos diráis, esto se va a remunerar por las labores de gestión como director general y mis labores como órgano deliberante dentro del, como administrador y cumplimiento de obligaciones legales. Y los conceptos por los que yo voy a cobrar van a ser este y este, va a ser por participación en beneficios, o va a ser una nómina fija, o va a ser lo que sea. Y en la Junta de Accionistas tendrá que fijar cada año cuál es el límite máximo de esa retribución. Todo esto tiene que venir fijado, ¿vale?
No puede ser a libre albedrío, ¿vale? Tiene que venir los estatutos, por lo menos el sistema que vosotros os vais a fijar para cobrar, ¿vale? No la cantidad que cobráis, pero sí el sistema, los conceptos por los cuales cobráis. Y la Junta de Accionistas tendrá que decir cuál es el límite máximo del cual podéis cobrar. Y vosotros, como administradores, os reuniréis y entonces sí concretaréis cuánto va a cobrar cada uno, ¿vale? Eso será una reunión de administradores o del Consejo de Administración y diréis, pues mira, somos 3, tú vas a cobrar esto, esto y esto, ¿vale? Dentro de los límites que te diga la Junta de Accionistas, y una vez en los estatutos habéis dicho que podéis cobrar, ¿vale? Porque ya estáis en otro momento de la empresa en la que las ventas empiezan a ir bien y dices, oye, vamos a cobrar, ¿vale? Entonces, una vez esto, empiezan a venir los demás problemas, desde el punto de vista fiscal y laboral. Y dices, vale, yo cobro, ¿cuánto te has puesto? Me he puesto 70.000 euros al año, vale, fenomenal. Pues tienes que ir a Hacienda, tío, tienes que declararlo a Hacienda. Vale, pero entonces ahora vamos a lo de que os comentaba antes, tío, que es que tú eres especial. A ver, vamos a verlo con calma, tío, que es tu empresa. Y entonces aquí es cuando te empiezan a hacer preguntas. Primero, ¿está en regla lo que estás cobrando? Sí, tío, mira, es que está en estatutos, la Junta ha aprobado el máximo, está dentro de lo que es una empresa de este tamaño, y luego nos hemos reunido los administradores y hemos decidido que yo cobre 70.000. Vale, fenomenal. Entonces, la segunda pregunta, ¿tú eres administrador? Sí, soy administrador, mira, vienen los estatutos y estoy inscrito en el registro mercantil. Vale. Lo siguiente que te preguntan es, ¿la empresa cómo es? ¿Cómo que cómo es? Dices, sí. ¿Es una empresa empresarial, valga la redundancia, o es una empresa profesional? ¿Vale? Y este es el matiz fundamental para la primera respuesta en cuanto a cuál es la calificación fiscal de esos 70.000 euros, porque en función de eso pagas más o menos. Que sea empresarial o profesional depende de lo que tú vendes. Es decir, si tú lo que vendes es tu conocimiento como ingeniero o como arquitecto, ¿vale? Porque firmas un informe o firmas una tasación pericial o haces una labor de consultoría o de asesoramiento a un determinado cliente en el que yo le asesoro en base a mis conocimientos como ingeniero, yo hago una prestación de servicio profesional, ¿vale? Yo puede ser una empresa, digamos, que tenga varios ingenieros en esa empresa, pero los servicios que presta es de carácter profesional, de asesoramiento, de consultoría. Entonces, esa empresa es profesional, de carácter profesional. Si yo, que es lo característico de una startup, si yo lo que vendo es una aplicación, una idea, algo que, coño, que he ideado y que, joder, empieza a tener éxito, y estoy vendiendo o un producto, o una aplicación, o un software, o algo, no estoy vendiendo mis conocimientos, no estoy firmando nada como informe, sino que he montado una empresa para vender un producto, entonces es empresarial. Vale. Que es lo normal en una startup. Si es empresarial, te van a decir, pues entonces lo que tú cobras es rendimiento del trabajo, ¿vale? Luego veremos el otro caso. Y ya no me importa más. Normalmente dicen eso. Es decir, si tú es una startup que te dedicas a vender una aplicación que has ideado para no sé qué historia, es una carácter empresarial. Esos 70.000 euros es rendimiento del trabajo. Con lo cual, tío, a la escala de gravamen del IRPF, por rendimiento del trabajo. ¿Vale? Entonces empiezas a tributar desde el mínimo de 5.000 o 6.000 euros, que no sé dónde está, hay una escala progresiva y tú tributas de acuerdo con esa escala, porque es rendimiento del trabajo, es decir, tú vas a ser como un trabajador más. Un trabajador normal de Repsol sería rendimiento del trabajo, pues tú igual. Vale, y ahora la retención. En la retención ahí sí te preguntan más. Te dicen, vale, rendimiento del trabajo. Dice, pero ¿tú eres administrador? Sí, vale. Pues entonces te voy a aplicar una retención, tío, que te vas a caer para atrás. Te pueden aplicar o un 19% o un 35% de retención. ¿Vale? Eso significa que la empresa, tu empresa, tiene que estar al loro y tú, por ser administrador, en cada nómina te quitan un 35%. ¿Vale? Luego se regularizará. Cuando tú presentes la declaración, de acuerdo con esos 70.000 euros y tu escala de gravamen, si tú tenías que haber tributado al año 10.000 euros y te han retenido, en base a retenciones, te han retenido 15.000, te devolverán 5.000, ¿vale? Pero la retención duele, ¿vale? Y te van a aplicar un porcentaje de retención alto por ser administrador. Si tu compañero, el otro ingeniero que había montado contigo la empresa, no se ha puesto él como administrador, a él no le van a retener el 35%, le van a retener lo normal a esos 70.000 euros. ¿Qué es lo normal a esos 70.000 euros?
el tipo de gravamen que correspondería normalmente a esos 70.000 euros es lo que normalmente se corresponde con el tipo de retención, que va a ser menos de esos 35%. ¿Vale? No obstante, si la empresa factura por debajo de 100.000, en vez del 35% es el 19%, con lo cual la cosa baja bastante. Pero si facturas por debajo de 100.000 euros. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer, no va a ser el caso habitual de una startup, ¿vale? Pero vamos a suponer que es una empresa de corte profesional, que en vez de montar una startup, montáis una consultora, ¿vale? Y entonces prestáis servicios de consultoría. Eso es una empresa profesional, ¿vale? Es profesional por lo que vende. No es necesario que la empresa jurídicamente, hay unas empresas jurídicamente que se llaman sociedades profesionales, no es necesario que tengáis ese paraguas jurídico, simplemente que lo que vendáis son servicios profesionales, se considera que es profesional. Entonces, en este caso, esos 70.000 euros, ya la cosa cambia, ¿vale? Ahora ya estamos en otro tipo de empresa, lo digo para que tengáis un poco conocimiento de todo. Os van a exigir igualmente todos esos requisitos para que podáis cobrar, que estén estatutos, que la Junta, que no sé qué, que os hayáis decidido, que lo habéis decidido entre todos vosotros, vale. Pero te van a decir, oye, ¿tú tienes el control efectivo? ¿Qué es el control efectivo? Tú eres administrador, sí, ¿y tú tienes más del 25%? Me dices, sí, porque mira, éramos 3, o sea que cada uno tenemos el 33%, vale. ¿Y tú haces una actividad profesional? Sí. ¿Y tú eres como, estás en un nivel ejecutivo? Sí. Vale, pues entonces ya no es rendimiento del trabajo. Esos 70.000 euros, los mismos 70.000 euros, ya no es rendimiento del trabajo. Ya no eres como un trabajador normal. Es rendimiento de actividades económicas y profesionales. Y tiene otro tratamiento fiscal, otra retención, otras historias, pagáis otra cosa. No es lo mismo que un trabajador. Es como si fuerais un autónomo. O un profesional, un autónomo, lo que gana un autónomo, tributa en el IRPF, pero no como rendimiento del trabajo, como rendimiento de actividad económica. ¿Vale? Pues eso que vosotros visualizáis que vais a trabajar en vuestra empresa y que sois el director comercial, pero es vuestra empresa, si tenéis el control efectivo y es una actividad profesional, no es rendimiento del trabajo, es rendimiento de actividad económica, ¿vale? Y entonces tributáis como rendimiento de actividad económica y la retención empieza a ser otra vez distinta, ya es todo distinto. Aquí tributáis con tarifa plana. La diferencia básicamente entre el rendimiento del trabajo y el rendimiento de actividad económica es que el rendimiento de trabajo es progresivo. Conforme ganas más te van metiendo un rejón de la leche. Aquí es tarifa plana. Aquí hay un tipo del 7 o del 15%, punto pelota, en el rendimiento de actividad económica, ¿vale? Inicialmente, durante los 3 primeros años es del 7% y a partir del tercer año del 15%, que es básicamente lo que vais a tributar. Es tarifa plana y da igual que ganéis mucho o poco. Pero se tienen que cumplir esos requisitos que normalmente en una startup no se cumplen, sobre todo ser una actividad profesional. Vale. Vamos a suponer ahora que el tema fiscal ya ha quedado claro, por lo menos en lo que es vuestra declaración personal de lo que tenéis que pagar. Pero hay otra cosa que se llama cotizar, ¿vale? Vosotros vais a tener que hacer 2 tipos de pagos, uno a Montoro y otro a Fátima Báñez. ¿Vale? A Montoro es por los 70.000 euros y a Fátima Báñez es por trabajar, por el simple hecho de trabajar. Aquí todo el mundo que trabaja cotiza y cotizar es pagar a la Seguridad Social, ¿vale? Ese es el segundo pago que tenéis que hacer y eso es donde vosotros a lo mejor también sois distintos del resto, porque, volvemos a lo de antes, es que tú estás en tu empresa, tú no estás en Repsol. Entonces, normalmente, para evitar chanchullos, las cosas cambian, ¿vale? Entonces, ahora estamos en cotización, porque vais a tener que cotizar, porque estáis trabajando, tenéis la tercera gorra, la de director comercial, la de que trabaja, ¿vale? ¿Y cómo cotizas? ¿Cotizas como un trabajador normal? No siempre, ¿vale? Un trabajador normal, ¿dónde cotiza? Cotiza en el régimen general, ¿vale? Un trabajador normal trabaja por cuenta ajena, y aquí todo hijo de vecino que trabaja por cuenta ajena se cotiza en el régimen general de la Seguridad Social, que tiene una característica fundamental, tiene 2 características. Una, que la mayor parte de la cosa me lo paga la empresa, yo prácticamente ni me entero, la empresa me paga el 90% de la cotización. Y 2, que tengo un régimen de protección importante. ¿Importante en qué sentido? Que si me despiden
si me trasladan, si me hacen, yo tengo, ahí estoy protegido, ¿vale? Básicamente el despido. Luego hay una serie de protecciones también, que es en caso de fallecimiento, jubilación, incapacidad y demás. Pero lo característico de estar en el régimen general o en el régimen de autónomos es que en un caso yo tengo un régimen de protección en caso de despido y en otro no. Un autónomo cierra y no va, oye, que me han despedido, no. El trabajador de Repsol sí, ¿vale? Y eso es porque cotiza en el régimen general. Y ahora os diréis, oye, entonces yo mi empresa, ¿cómo cotizo? Ahí está el tema, ¿vale? Entonces, no siempre es obvio, ¿vale? Entonces volvemos a lo de siempre. Entonces te van a preguntar, aquí no importa qué tipo de empresa es. Aquí lo importante es si tienes el control efectivo o no de tu empresa. Aquí la empresa, la ley lo que dice es, tío, tú es como si fueras un autónomo o no. Porque si es como si fueras un autónomo, cotizas como autónomo. Y si no llegas a ser como autónomo, eres un trabajador normal. ¿Por qué esa diferencia? Es que la empresa es tuya, tío. No sé hasta qué nivel es tuyo. Si yo tuviera el 100% de mi empresa y me dedico a hacer peritajes y constituyo una empresa, yo soy yo. Entonces la ley lo que me dice, tío, tú eres autónomo, tío. Otra cosa es que tú hayas montado una SL. Entonces tú cotizas como autónomo. O sea, me da igual que hayas montado una SL o vayas tú con el maletín. Eres autónomo, entonces cotizas en el régimen de autónomos y no tienes el régimen de protección que tendría un trabajador por cuenta ajena. Porque el trabajador por cuenta ajena hay un jefe por encima de él que sí es el dueño de la empresa y que le dice, tú te vas o te quedas, al margen de la decisión del trabajador, pero tú no. Entonces, en vuestro caso, que tenéis un porcentaje que no es el 100%, os pregunta, y él pone un límite donde más o menos en el 25%. Y os dice, si tienes más del 50%, es que aquí no hay tu tía. Tú es como si fueras autónomo. Entonces, cotizas en autónomos. ¿Eso qué significa? Me da igual esas 70.000 euros, lo que te haya dicho antes, no sé si es rendimiento del trabajo o rendimiento de la actividad económica, no me importa. Yo ahora te voy a decir que si tú tienes el control efectivo, ¿dónde cotizas? Y cuidado con cotizar en otro sitio. A ver si me haces la trampa, o a ver si tú sin saberlo estás cotizando en otro sitio y luego vienes aquí a pedirme el desempleo, porque te puede caer una importante. Entonces también es bueno que vosotros, o necesario que vosotros conozcáis dónde tenéis que cotizar. Y el límite básicamente está en el 25%. Si tú tienes más del 25% más, la ley lo que dice, tío, esto es como si fuera tu empresa, tú eres autónomo. Tú aquí decides, tú eres el que cortas el bacalao, tú no me digas que eres un trabajador normal, si tú tienes más del 25% de tu empresa. Tú cotizas en autónomos. Si tienes menos del 25%, entonces ya ahí hay un tema de prueba, tú puedes probar que tienes una capacidad de decisión importante en la empresa y entonces cotizas en autónomos o no, en fin. Pero normalmente si es menos del 25% vas al régimen general. Si tienes más del 25% y haces una función, ejerces una función en esa empresa, ¿vale? Con independencia de que seas administrador o no. Aquí es independiente de que seas administrador o no. Yo realizo una función en la empresa, no soy administrador, pero tengo el 33% y soy director comercial, tú vas a autónomos. No, pero no soy administrador, da igual. Es que esa empresa es como si fuera tuya, ¿vale? ¿Cuál es la peculiaridad? Que en autónomos pagáis vosotros, tú mismo, no la empresa. Tú mismo, de tu bolsillo, pagas la cuota autónomos y no puedes luego reclamar, en caso de despido, una indemnización o similar. Y la cuota la pagas tú al 100%, no lo paga una parte de la empresa, ¿vale? Y aquí hay una peculiaridad, que por eso es por lo que nosotros conocemos tanto este mundillo, y es que en el caso de ingenieros, aquellos que tienen que cotizar en el RETA, en el régimen especial de autónomos, pueden decidir, algo que es muy raro, pero pueden decidir o cotizar en la Seguridad Social o cotizar con nosotros. Y cotizar con nosotros tiene, con la mutualidad, tiene unas ventajas muy importantes, que ya otro día os comentaré, básicamente desde el punto de vista económico, y que es como hacerse un plan de pensiones uno mismo. Y que te estás cotizando, puede ser que si eres administrador estés cotizando o pagando pues casi el 40% menos de lo que pagarías a la Seguridad Social. O sea, es un importe. Y es algo que tú tienes que estar pagando todos los meses porque te obligan. Eso es lo característico, por eso hay muchos ingenieros que están con nosotros y toda esta problemática la conocemos. Si tienes menos del 25%, vas al régimen general, pero ahí te hacen otra pregunta. Y te dicen, ¿tú qué función haces, tío?
Dicen, yo soy director general. Pues tío, pues es un régimen general especial. Hostia, ¿y qué es el especial? Pues que no tienes paro. Hostia. Es un régimen especial asimilado, se dice. ¿Vale? Básicamente no cotizas por desempleo y no cotizas por fogasa. ¿Vale? Si fuera que tú no eres administrador, entonces vas al régimen general normal. ¿Vale? Más que director general, perdona, es si eres administrador o no. ¿Vale? Lo que te preguntan es, ¿eres administrador y director general? Sí, entonces vas al régimen especial. Te dicen, tío, tú estás en el régimen general como un trabajador, pero especial. No eres autónomo, pero especial. No cotizas por desempleo. Cotizas menos, porque pagarás menos, pero no te cubrimos el desempleo. Si no eres administrador y tienes menos del 25%, entonces ya sí que estás en el régimen general normal, como un trabajador cualquiera, con su régimen de desempleo, sus cotizaciones normales, ¿vale? Esto es importante porque según estés en un régimen u otro, lo que tú tienes que pagar cambia mucho, ¿vale? Estamos hablando de que sean, pues por ejemplo, en autónomos, si eres autónomo societario, cada mes, yo creo ahora mismo debe estar en 360 euros aproximadamente, lo que tienes que pagar, ¿vale? Y eso sale de tu bolsillo, ¿vale? Si estás en el régimen general, pues pagarás a Hacienda pagarás, no sé, pues 700, 800, 900 euros, lo que pasa es que una parte importante lo paga la empresa, lo que pasa es que la empresa un 25% es tuya, o sea que ahí también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero es verdad que un 25%, el otro sale de la empresa. Vale, ¿qué otra, digamos, peculiaridad puede haber aquí? Pues en cuanto a lo que hace referencia a las operaciones vinculadas, ¿vale? Vosotros sois especiales desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del contrato, si podéis querer gratuito o no, pero ¿dónde tiene que venir? ¿Vale? ¿Tiene que venir en contrato o no tiene que venir en contrato? Depende, tío. Todo esto son preguntas, pues bueno, os van a freír a preguntas. Oye, ¿esto lo hago en contrato o no lo hago en contrato? Ay, depende, vamos a ver, ¿esto es un consejo de administración o no? Joder, es que me has hecho un huevo de preguntas, ya, tío. Pues no me constituye una empresa, tío. Claro. Según sea régimen fiscal, os van a preguntar, oye, tío, ¿esto es una empresa empresarial, es profesional? Que estáis en el tema de cotizar, oye, ¿tú tienes el control efectivo o no tienes el control efectivo? Oye, contrato, ¿me tengo que hacer un contrato o no me tengo que hacer un contrato? Entonces ahí la pregunta es, ¿el órgano de administración es un consejo de administración o no? Hostia, pues sí, es un consejo de administración, pues te tienes que hacer un contrato, tío. ¿Vale? Si tú eres el consejero delegado, tiene que estar en contrato. Si estamos no en la figura de consejo de administración, sino en la figura de administrador, es decir, lo que era una administración más simple, no hay un consejo, que como os decía anteriormente, es normalmente cuando empieza una empresa, ahí os dicen, mira, no hace falta contrato, pero me lo dejas clarito en los estatutos. En los estatutos me dices que tú vas a cobrar o no. ¿Cuál es el sistema por el que vas a cobrar? Si va a ser un pago periódico, si va a ser entrega de acciones, si va a ser participación en beneficios, ¿cómo va a ser? ¿Vale? La Junta va a aprobar el importe máximo del conjunto de administradores y luego entre vosotros os vais a reunir y vais a decir en concreto cuánto va a cobrar cada uno. Pero como sois administradores, contrato no hace falta. Ahora, ¿qué eres consejo de administración? Ya no sois administradores, sois consejo de administración. Y uno de vosotros se va a figurar como director general, porque va a ser consejero delegado. Contrato. Es un contrato especial, es un contrato de delegación, pero me dices, aparte de en estatutos, que el resto de administradores va a venir que se cobra y demás y tal, al consejero delegado le hacéis un contrato de delegación. ¿En qué consiste la delegación? ¿Qué funciones va a tener? Y los conceptos por los que va a cobrar. A ese sí me haces un contrato. Si es una entidad más simple y funciona en base a administradores, no hace falta. Pero vía estatutos y vía junta accionista tiene que quedar claro. Tú, lo primero que tienes que decir, ¿tú quieres cobrar o no? No. Pues entonces ya está, tú tienes que poner en los estatutos, la figura del administrador es gratis. Vale, pero entonces, si por ejemplo, imagínate que yo tengo la empresa al 100%, pero tengo trabajadores que
Sí, sí. Pero yo no me quiero dar un sueldo a mí mismo, entonces yo no tendría que pagar impuestos de ningún tipo. No. Tú no estás cobrando. Pero sí Espera tiene... un segundo, solo un Perdona, segundo. sí. Si tenéis preguntas, avisadme por fin, porque es que están grabando y si no, no se oye nada. Entonces, si vas a preguntar, te lo paso. Que lo que te quería preguntar entonces es que si, por ejemplo, imagínate que la empresa factura 100.000 euros al año y después de los gastos y lo que sea, tiene un beneficio neto de 50.000. Ajá. Pero yo no tengo sueldo y soy el dueño al 100%, pero Ajá. no me lo quiero quedar, lo quiero guardar Ajá. por si la empresa necesita inversión futura. Sí. Y entonces utilizarlo para eso. Entonces no tendría que pagar nada por esos 50.000 Si euros tú, que me si llevo. tú eres administrador, otra cosa es que no seas administrador. Administrador, ¿vale? sí. Tú eres administrador y eres el director general, ¿vale? Ten en cuenta que administrador, al contrario que consejo de administración, administrador hace todo. El consejo de administración normalmente hace labores de gestión estratégicas y las tácticas del día a día normalmente lo delega un director general. En un administrador no, es las estrategias, la no estrategia lo hace él, ¿vale? Y tú dices, yo soy administrador, ¿vale? Y digo, no quiero cobrar, cojonudo, pues lo ponen en sus estatutos. El cargo de administrador es gratuito, entonces lógicamente no vas a pagar Hacienda. Ahora, claro, es que no percibes un euro. Tampoco cotizas. Tampoco No, cotizas ni, no. ni nada, ¿no? No. Pero y si luego en un futuro, cuando ya la empresa ha crecido y ya llega un momento en el que no quieres reinvertir el dinero que vas obteniendo, dices, bueno, pues ahora a partir de ahora Bueno, sí quiero... no cotizas depende. No cotizas depende, te he contestado muy rápido. No cotizas depende. Vamos a ver, en una startup no vas a cotizar. En una startup no vas a cotizar, ¿vale? Quiero decir una startup en una sociedad de carácter empresarial. Ahora, en una de carácter profesional, tú puedes decir, una carácter profesional, acordaos que es una especie de consultor, asesoría, ¿vale? Tú dices, yo soy el administrador y el director general, no cobro un euro, vale, cojonudo. A Hacienda no pago. Ahora, si resulta que yo tengo que cotizar en autónomos, porque dices que tienes el 100% de tu empresa, tienes el control efectivo y eres administrador, sí tienes que cotizar. Tienes que cotizar aunque no tengas tú un sueldo, porque la empresa es tuya y el autónomo cotiza con independencia de si le va mal, regular, bien, súper bien o medio pensionista. Tú cotizas, el autónomo cotiza. Oye, que es que hoy no he facturado, tú cotizas. Oye, que es que pega el pelotazo, cotizas lo mismo. Vale, o sea, pero cotizarías una cosa fija, ¿no? Cotizarías una cosa fija, ¿vale? Pero no estamos en una startup, estamos en una sociedad de carácter profesional. Entonces, si es profesional, lo que pasa es que normalmente las sociedades profesionales hay muchos casos en los que los socios profesionales pueden decidir que en lugar de ejercer la profesión, digamos, como persona física, firma Pepito Pérez, yo firmo un informe técnico, ¿vale? En lugar de hacer eso, yo monto una empresa y la empresa es la que firma, o yo firmo, pero en nombre de la empresa, ¿vale? Pero es una empresa profesional. Entonces, ahí el profesional es un autónomo. Entonces, tú, aunque tengas una SL, si tienes el 100% y estás ejerciendo un trabajo, tú cotizas. Otra cosa es que tú digas, no me pongo un sueldo. Ya, no te pones un sueldo porque la empresa es tuya. Tú estás ganando. ¿La empresa cuánto ha ganado? 100.000 euros. Claro, pues esos son tuyos, tío. Pero si tú no los gastas en nada particular tuyo, aún así... Claro, pero esa empresa, digamos que a efectos de la ley, quita la empresa y te lo pone a ti esos 100.000 euros que ha ganado la empresa. ¿Entiendes? Tú eres autónomo a ojos de la empresa, a ojos de la ley, perdóname. Entonces, ese ejemplo que te había dicho, como estamos en una clase de emprendimiento, startups y demás, las sociedades que se montan son de carácter empresarial, porque se vende una idea, un producto, una aplicación, pero si es una sociedad profesional, el hecho de que tú no te pongas sueldo no quita la circunstancia de que pudiera que tú tuvieras que... No pagas Hacienda, pero a Fátima Báñez sí cotizas. Eso sí, ¿vale? Vale, gracias. Si tenéis cualquier duda más. En base a los tipos de empresas, profesional y empresarial, ¿tú puedes dar un giro a una startup y cambiar de vender una tecnología, de vender un software, a dar ese servicio y cambiar a profesional? Sí, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, como quiero decir, hombre, si la tienes... No, muy complicado, quiero decir. Si es incipiente la empresa y no la tienes armada, sí. Claro, puedes dar un giro y decir, oye, paso, tío, que me dedico a consultoría. Sí, claro.
tienes que cambiar los estatutos, en fin, es un cambio orgánico de la empresa, dice, oye, antes me dedicaba a esto, ahora me voy a dedicar a lo otro, ¿vale? Sí. Hombre, al principio te he puesto un poco cara rara como diciendo, hostia, no es fácil cambiar una empresa, claro, pero si la empresa te va bien no vas a cambiar el objeto social por un tema fiscal, ¿sabes lo que te quiero decir? Si tú estás empezando, ves que no te va bien y no, casi la empresa no la tienes armada y de pronto dices, oye, pues quiero dedicarme a la consultoría o a hacer no sé qué servicios de asesoría, claro, cambias el objeto social, el armazón es el mismo y punto. Entonces pasaría a ser una sociedad profesional. Y en referencia a esto, si hicieras un mix de las dos cosas, ¿puedes justificar una u otra o te tienes que decantar por empresarial? Sí, puede ser. Puede ser. Tú puedes poner en el objeto social de la empresa, puedes decir, digamos que es como tener dos patas. Dices, yo vendo software y aparte hago servicios de consultoría, ¿vale? Entonces, por la parte que es consultoría, ahí sería una historia. Si sería empresarial o profesional, pues ahí habría que ver, habría que hacer una consulta para ver si consideran, supongo que en función del volumen de facturación, lo consideran, le darían un apellido u otro, porque al final a efectos, digamos, de tu retribución, hombre, también dependería de tu caso concreto, es decir, si tú eres a lo mejor tenéis dos ramas de actividad y a lo mejor hay dos directores generales por cada rama de actividad y un director general para, yo qué sé, para la rama de producción de tecnología y otro para la rama de lo que es consultoría. Si tú estás en consultoría, lo que tú ganas sí que sería por labor profesional, ¿entiendes? Y entonces ahí te aplicaría en el tema de ser profesional, es decir, habría que rascar, y todo esto que os he contado, en el supuesto que me estás planteando de una empresa que tuviera esas dos vertientes, habría que rascar en el caso concreto y ver qué estás ganando tú, en virtud de qué haces. Si lo estás compatibilizando para las dos ramas de la actividad y eres director único, entonces ahí habría que decantarse en función del volumen de facturación de una rama u otra, o bien, porque es muy normal cuando una empresa tiene dos objetos sociales muy diferenciados, que los que trabajan y dirigen la empresa también esté diferenciado. Si fuera el caso, entonces ya sería más fácil, porque entonces te preguntarían a ti a qué te dedicas y en función de eso te pondrían a ti el apellido, tanto en lo que tú ganas o con lo que tienes que cotizar y todo. Gracias. ¿Vale? Bueno, os estaba comentando el tema del contrato, eso, que si formáis parte de un consejo de administración, entonces sí, y sois consejero delegado, sí os van a exigir contrato. Tenéis que tener un contrato de delegación. Estamos hablando ya de una empresa que empieza a ser grande, ¿vale? Hay un consejo de administración y se decide, mira, el que va a hacer la labor ejecutiva va a ser uno de los nuestros. Un mismo consejero va a ser el consejero delegado. Entonces necesita un contrato. Ya no vale estatutos y no sé qué historias, ¿vale? ¿Qué más? El tema de operaciones vinculadas. A vosotros también os afectarán, en tanto que propietarios de vuestra propia empresa, algo que hace referencia a operaciones vinculadas. ¿Qué es operaciones vinculadas? Vale, me pongo sueldo, pero ¿qué sueldo te pones? ¿Qué te imputas tú? No, vamos a suponer que estamos en una sociedad profesional, el ejemplo que me decías tú. No, la empresa gana 1 millón de euros todos los años. ¿Y tú qué te pones? No, yo me pongo 10 euros de sueldo. Hostias. Esto es un poco raro, ¿no? No, sí, es raro, tío. Es raro, ¿por qué? Porque no es normal y estamos en una operación vinculada por ser tu propietario de tu propia empresa. Entonces, si te pones sueldo, como administrador, va a tener que ser un sueldo de mercado, ¿vale? Es decir, un director comercial o un director de operaciones o un director financiero de una consultora que factura 1 millón de euros al año, no gana 1.000 euros, gana más, ¿vale? Entonces, Hacienda va a venir y va a decir, tío, eso es una operación vinculada y no te puedes poner el sueldo que a ti te dé la gana, porque tienes más del 25% y es como si fuera tu empresa y tú pinchas y cortas, tú eres juez y parte, por eso te pones 1.000 euros, tío, porque te interesa. Entonces Hacienda te va a decir, vale, te has puesto sueldo, bien, correcto, cojonudo, pero va a ser uno normal. ¿Qué es uno normal? Ahí es complicado. Uno normal de mercado normalmente tiene en cuenta
cuál es tu puesto, cuál es tu responsabilidad y cuál es el tamaño de la empresa y cuál es el sector en el que está, ¿vale? Aún así es complicado y hay una forma de tirar por la calle de en medio. ¿Y cómo se tira por la calle de en medio? Se dice, mira, tío, si tú, del conjunto de propietarios que sois, os imputáis el 75% de la facturación de la empresa, con eso me vale. ¿Que la empresa ha ganado 1 millón de euros? Vale, si sois 10 socios en la consultora, 10 socios propietarios, pues entre los 10 os imputáis un 75%. Y os lo repartís entre vosotros 10 de una forma, digamos, más o menos ponderada, ¿vale? Eso es una operación vinculada. Ahí no tiene que ver que seáis administradores, ni que sea una actividad empresarial, ni que sea una actividad profesional, ni que seas, no. Ahí lo que tiene que ver es que tú realizas una función y eres propietario en más de un 25%. Y te vas a poner un sueldo. Y vas a hacer operaciones con tu propia empresa. No sé si es empresarial, si es profesional, si eres director ejecutivo, si eres director no sé qué, si eres administrador, no. Ahí a mí lo único que me importa es que eres propietario. Y tú cobras de tu propia empresa. Entonces lo que vas a cobrar tiene que ser normal. Entonces, o me justificas y cuando yo vaya de inspección me pones un informe que esto es lo normal en el mercado, con una empresa de consultora que gana 1 millón de euros, que está en el sector de las telecomunicaciones y que tú eres director comercial, pues lo normal en el mercado es ganar esto. Vale, pues más o menos dentro de un rango aceptable, si tú te pones eso y me lo justificas, vale. Si ves que es muy complicado, pues tiras por la calle de en medio. Y entonces lo que hacéis es, dentro de todos los que sois propietarios, os imputáis el 75% de la facturación. Os lo imputáis, os lo repartís entre vosotros 10 y entonces yo ya me callo la boca. Y lo que sea. ¿Vale? Esa es básicamente la tercera cuestión en cuanto os pueden afectar a vosotros de lo que es el propio administrador, el propio accionista y el propio trabajador de una empresa, ¿vale? Y no sé, si tenéis alguna cuestión, algún come-come, alguna pregunta en relación a esto. Hostias. Sí, yo le quería preguntar justo a raíz de esto último que has dicho, de la imputación del 75%, ¿no hay impuestos sobre esa imputación? Sí. O sea, tú imputas, es decir, yo soy una persona física, ¿vale? Entonces tú me vas a imputar a mí como rendimiento del trabajo ese 75% repartido entre los 10 socios, ¿vale? Que son 1 millón de euros, me toca 100.000 euros. 100.000 euros me imputas a mí en la base imponible de mi IRPF, como rendimiento del trabajo, ¿vale? Entonces tú me dices, ¿qué he ganado yo? Tú le dices, Hacienda te pregunta, oye, ¿qué has ganado tú como sueldo este año? Tú le dices 100.000. Y Hacienda te pregunta, 100.000, pero tú, ¿qué haces? O qué dices, mira, tío, muy fácil. Yo es que tengo más del 25% de esta empresa, ¿vale? Y hemos facturado 1 millón de euros. Y entre los 4, entre los que sean, me ha tocado 100.000 euros, punto, ya está. Y eso es como si fuera tu sueldo, como si fuera tu rendimiento del trabajo, ¿vale? Claro, sobre ese se aplicaría el IRPF y el resto sobre ese se aplicaría la escala, Vale. ¿vale? O, dependiendo, o es rendimiento del trabajo o es rendimiento de actividad económica, ¿vale? O sea, a ti te van a imputar 100.000, ¿vale? 100.000 euros, tú has ganado 100.000 euros, entonces ahora vamos, ¿eso qué es rendimiento del trabajo o rendimiento de actividad económica? Porque en virtud de eso pagas una cosa u otra. Y entonces ahí es donde te van a preguntar, ¿es una actividad empresarial o profesional? Pues mira, es una actividad empresarial, vale, no me digas más, tío, es rendimiento del trabajo. No, mira, es una sociedad profesional, esto de asesorías es profesional. Entonces te van a preguntar, vale, entonces tú tienes el control, tienes el 25%, vale, entonces rendimiento económico. Entonces tu tipo de gravamen es el 7% o el 15%. ¿Qué rendimiento del trabajo? Tienes la escala, la que tienen todos los trabajadores, la que tenemos la mayoría de aquí. Pero lo que a ti te imputan, luego veremos cómo tributa esos 100.000. Pero a ti de momento, ¿cuánto te imputan? A ti te imputan 100.000. De acuerdo, gracias. Que si, por ejemplo, en el caso que estás diciendo de los 75%, yo decidiese, tengo el 100% de la empresa, pero digo, bueno, para no llevarme yo los 100.000 euros y tener que pagar tanto, reparto mi 100% entre mi madre, mi padre, y entonces cada uno ganamos 25.000, entonces tenemos que pagar menos impuestos, ¿no? Sí podrías.
O sea, pagarías menos impuestos totales porque Sí. estarías en una escala más baja Sí, del IRPF. sí podrías. Lo que pasa es que tendrías que justificar que cada uno está desarrollando una función dentro de la empresa. Claro, Vale. claro. O sea, puede ser que tu hermano, tu hermana, tu padre estén trabajando en la empresa, sí, y os lo repartís, tienes un porcentaje y os lo repartís, sí, pero siempre y cuando esté justificado. ¿Vale? No sé si tú tenías una pregunta. No. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguna más? Bueno, pues nada, entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, de todos modos, si tenéis cualquier pregunta, luego has dejado el contacto, Sí. y se lo podéis preguntar a él. Bueno, esto Y- como os he comentado antes, cuando os he hablado de cotizar, claro, es que esto es muy poco conocido, pero es verdad que, bueno, solo tienen los abogados y los médicos y los arquitectos, ¿vale? Entonces, cuando os toca cotizar en lo que sería el régimen de autónomos, es donde vosotros, en tanto que ingenieros, sobre todo ingenieros industriales o aeroespaciales, podéis elegir o la seguridad social o esto. ¿Vale? Es decir, donde yo antes os decía que tenéis que pagar 360, si sois administradores, aquí tendréis que pagar un 40% menos cada mes. O sea, unos 220. Y va a un plan de pensiones vuestro, particular. Y tiene una cosa muy buena, ahora vosotros sois jóvenes y no lo notáis tanto, pero el que monta una consultora que tiene un perfil más senior y está a punto de jubilarse, tiene algo que no tiene el resto de los mortales, y es que si se jubila puede percibir el 100% de su pensión, no renuncia a nada y sigue trabajando por cuenta propia. Cuando estás en la seguridad social, una vez jubilado, si quieres seguir trabajando por cuenta propia, tienes que renunciar a la mitad de la pensión. O sea que eso es. Esto lo tienen los ingenieros, sobre todo ahora los que son industriales y aeroespaciales. Hay otra mutualidad para arquitectos, para médicos y para abogados. Yo soy economista, yo no lo tengo, por ejemplo. Para el resto de ingenieros estamos intentando lucharlo para que se extienda, ¿vale? Porque esto viene de muy antiguo, porque la mutualidad es muy antigua, digamos, y cumplía determinados requisitos para que le dieran ese privilegio. Igual que os digo que hay una para médicos y para arquitectos, pero inicialmente solamente lo dieron para las ramas de ingeniería industrial y lo que es ahora es aeroespacial y los del ICAI. Pero vamos, estamos trabajando porque lo dado sería que lo tuvieran todas las ramas de la ingeniería. No, yo iba a preguntar si se puede empezar cotizando por la seguridad social y imagina que la mutualidad de la ingeniería ponéis, por ejemplo, estos beneficios para la ingeniería, por ejemplo, en mi caso de telecomunicaciones, se puede cambiar, ¿verdad? A la hora de cotizar por seguridad social y por la es mutualidad. decir, en el momento en el que nos dieran la posibilidad de cotizar también para Teleco, Sí. pues habría un periodo transitorio en el cual el que esté cotizando en la seguridad social, si quisiera, tendría la opción de pasarse a la mutualidad. Vale. ¿Vale? O sea, eso os avisaríamos, eso vamos, lo anunciaríamos a bombo y platillo. Pero no sé si se estaba refiriendo igual si te puedes hacer de la mutualidad y luego pasar a cotizar normal, lo que has comentado alguna vez. Tú, por ejemplo, te puedes hacer de la mutualidad y luego te puedes hacer del régimen general. Sí, o sea, Lo que es- no puedes hacer es el contrario, empezar con régimen general y luego Sí, más adelante sí, bueno, hacerte la régimen general o sea, dentro de la seguridad social hay que distinguir dos regímenes, ¿vale? El general, que es para los que trabajan por cuenta ajena, y el de autónomos, ¿vale? Tú puedes estar en el régimen general porque tú eres trabajador de Repsol, por ejemplo. Si a la vez montas algo, que eso suele ser habitual en muchos ingenieros, que trabajan en una empresa y luego entre otros amigos pues, montan una empresa, ¿vale? Y te empieza a ir bien y al final tienes esos dos perfiles. Tienes nómina en Repsol, porque eres trabajador de Repsol, y a la vez tienes tu empresa. Entonces es perfectamente compatible que tú estés cotizando, tú y tu empresa, en el régimen general, en la seguridad social, y que estés cotizando con nosotros por autónomos, ¿vale? Es más, ahí hay otra ventaja, porque si estás en la seguridad social, en la seguridad social hay una cosa que se llama base máxima, es decir, que tú estás cotizando y vas a recibir una pensión máxima, ¿vale? Hay una base máxima que normalmente es a partir de los 40 y pico mil euros, ¿vale? Cuando tú ganas anualmente 43, 44, más o menos, 45, ya estás en base máxima. Eso significa que tú, en base a eso, tienes una cotización
que normalmente gran parte cotiza tu empresa, ¿vale? E igualmente en paralelo se supone que vas a recibir una pensión, la máxima, acorde a esa base máxima de cotización. Si tú a la vez, en el supuesto que estamos diciendo, tú has montado una empresa, la administración te va a obligar a seguir cotizando como autónomo, con lo cual es como tirar el dinero a la basura, porque tú no vas a recibir más pensión porque ya estás en base máxima, ¿entiendes? Pero te obligan de todas formas a cotizar. Si cotizas en la mutualidad, por lo menos eso que estás cotizando, que además es casi un 40% menos, es un plan de pensiones tuyo, con lo cual eso no se tira. Tendrías la pensión máxima más este fondo. O sea, que sí que es perfectamente compatible. Lo que no lo es tanto es que tú estés hoy, digamos, en el régimen especial, no en el general, en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social, y al día siguiente, si quieres, te pases a nosotros, ¿vale? Porque digamos que la norma nos concedió a nosotros el privilegio, pero como sabía que muchos ingenieros no lo iban a conocer, dijeron, bueno, si un ingeniero no lo conoce y se apunta primero a la Seguridad Social como autónomo, estoy hablando, luego ya ir a la mutualidad es más complicado. Pero al revés sí. Al revés sí. O sea, si tú estás con nosotros en un momento dado, ¿quieres ir a la Seguridad Social? Sí. Como autónomo, hablamos. O como socio administrador que se te asimile a cotizante autónomo. ¿Tenéis más? Buenas tardes. Pero lo que has dicho es que si habilitan, por ejemplo, a Caminos, que nosotros somos de Caminos, sí que habría un periodo transitorio en el que Sí. los que estemos cotizando en autónomos pudiésemos cambiar a Sí, la mutualidad, sí, ¿no? sí. Vale. Sí. Perfecto. Hay un periodo transitorio en el que nosotros trataríamos de comunicarlo y que fuera conocido, digamos. Yo, en base a la pregunta que ha hecho nuestro compañero de la primera fila, ¿y si tienes dos pagaderos diferentes y en uno ya llegas a la base máxima imponible y entonces pues que quieres meterlo en el plan de inversión de pensiones, ¿sería posible uno de los pagaderos ponerlos en mutualidad? Si estás por cuenta ajena, no. Solamente si estás por cuenta propia, es decir, si eres autónomo clásico o se te asimila porque tú eres propietario, administrador, director general de tu empresa, entonces por todo lo que os he comentado, se te asimila autónomo y tienes que pagar, tienes que cotizar en el régimen de autónomos, entonces sí tú puedes elegir a la mutualidad. Entonces tendrías la pensión máxima por ser trabajador por cuenta ajena que está en un sueldo que cotiza en base máxima y que ya tiene la pensión máxima, y además estarías en la mutualidad haciéndote tu propio fondo. O sea, que te obligan a cotizar por ser autónomo, pero por lo menos te va un fondo tuyo, no lo pierdes, ¿no? Lo que no es posible es que si tú tienes dos trabajos por cuenta ajena, ¿vale? Estás en Repsol y en Gas Natural, en uno de ellos digas, oye, que es que en Repsol ya estoy en base máxima, el otro llévamelo a la mutualidad, no. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, de todos modos, lo que os decía, luego ellos os pasaremos más documentación sobre todo este tema. Si queréis más información sobre mutualidad, ahora os dejo que hay aquí unos folletos y nada, ya os digo, os mandaremos información para ampliar un poco y si tenéis cualquier duda le preguntáis directamente a él, que os deja el contacto. Así que nada, vamos a darle un aplauso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por venir. Los que no habéis firmado, tengo aquí la hoja, así que os acercáis por aquí y firmáis. Y nada más, muchas gracias.